bienvenidos a mis panelistas. Hola, buenos Tiempo días. sin verlos, no sé si nos extrañábamos esta semana. Sí. Y miren, las noticias no paran. Arrancamos con un caso judicial en donde Nicolás Petro dijo que no iba a aceptar los cargos y esto dio un vuelco total y hoy está colaborando con la justicia en medio de unas declaraciones que son explosivas y que tienen muchas repercusiones políticas y judiciales en el país. Y yo quiero arrancar por preguntarles ¿qué tanto puede afectar esto la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro? Porque es que estamos hablando de que quien está colaborando hoy con la justicia y está reconociendo que recibió dineros ilícitos es su hijo, Jorge Iván. Pues a ver, no se puede desconocer, es un tema muy grave, sí, yo creo que nos pone otra vez en la onda en su momento, de lo que fue en su momento el proceso 8000, con las diferencias que implican. Yo creo que se afecta la gobernabilidad, es decir, un poco el tema es un gobierno que prometió el cambio, no solo en el contenido de sus programas, sino de su forma de hacer política, está pasando por un momento muy difícil. Yo creo que se necesitan reacciones muy rápidas de parte del gobierno. ¿Qué tipo de reacciones? Ayer el presidente salió a decir, yo no conocía esto, no, el presidente en ningún momento dijo que su hijo estaba mintiendo, ¿no? Sí. Él dice, yo no conocía esto, y si se llegara a comprobar que yo lo conocía, que yo sabía de esta financiación ilegal, el presidente debería irse. Una primera decisión política que debería adoptarse lo más pronto posible la renuncia del presidente de Ecopetrol, entonces gerente de la campaña, para que salga y explique, y su imagen no le hace bien a la empresa. Yo creo que sería una primera reacción política en el corto plazo. Juana, sobre eso, sobre las responsabilidades, porque ahorita todo el mundo, claro, estaba esperando la reacción, la respuesta del presidente Gustavo Petro, porque estamos hablando de su hijo, pero en realidad los reflectores deben apuntarse a quien estaba a cargo de los temas de los dineros en la campaña, que hoy en día es el gerente de la empresa más importante del Estado. Totalmente de acuerdo con Jorge Iván, es necesario y urgente además que salga Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, que se ponga a disposición además de la justicia, diga, bueno, yo estoy aquí para mostrar mi trabajo como gerente de campaña, ver qué se puede hacer, ¿no? Que demuestre que va a colaborar en este evento tan complicado en este momento para el país y asimismo que también tiene que haber una responsabilidad de todos frente a estas declaraciones que él futuramente dé y también de todo el miembro del gobierno. Creo que es un momento en el que el gobierno y todos los ministros, voceros, miembros del gobierno tienen que estar muy cuidadosos con sus comunicaciones, estar muy bien coordinados y creo que no es tarde para que haya un portavoz del gobierno nacional. Ahora, acá deberían entrar dos entidades, ¿no? Que son el Consejo Nacional Electoral, que no es que haya dado muy buenos resultados en el tiempo de existencia, y la Comisión de Acusaciones, que tampoco lo hará. Sobre eso también, entonces quiero insistir sobre el tema de Ricardo Roa. ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad de Ricardo Roa en todo esto? No, esto demuestra que fue un error absoluto por parte, y esto es responsabilidad del presidente Petro, haber nombrado a su jefe de campaña, a un amigo personal y a un amigo político a cargo de la principal empresa del país, una empresa de la que dependen altamente las finanzas del Estado y en la que están invertidos, no nos olvidemos esto, Ecopetrol es una empresa que cotiza en bolsa, está por abrir los mercados de valores. El presidente de la compañía está involucrado en un mega escándalo de corrupción que están leyendo a esta hora todos los inversionistas del planeta que están interesados en Colombia. No puede ser el presidente de la principal empresa del país, de la que depende la economía en buena medida del país, una persona que esté involucrada en este escándalo, por lo cual es evidente que debe dar un paso al costado para darle tranquilidad a los inversionistas y a los colombianos. Yo quería preguntar por un aspecto que no es ni judicial ni político, pero que me parece que se traduce en mucho al final en estos dos campos, y es el hecho de que Nicolás Petro dijera que no quería recibir a su papá, que no quería visitas de su papá, el presidente de la República, y quiero arrancar por Juana. Es muy fuerte, ¿no? Creo que es algo, una noticia que es bastante fuerte, porque cualquiera imaginaría que un hijo en estas condiciones y en esto que está viviendo quiere ver a su padre, ¿no? Pero bueno, no es cualquier padre, es el presidente de la República, él es el hijo del presidente, estamos hablando de su campaña, entonces ahí sí deja un manto sobre la relación de ellos. Pero ¿será porque se sintió un poco solo y abandonado, como desde el yo no lo crié, solo y abandonado, que hace eso? ¿O será porque tiene cosas que podrían implicar al presidente directamente? A ver, yo diría esto. Las declaraciones han producido un tsunami político, estamos hablando ahí. Judicialmente va a ver qué pasa en la Comisión de Acusaciones, en el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa, pero detrás de esto hay una tragedia familiar, digamos, ¿sí? Una familia deshecha, una familia donde se rompen los lazos de confianza, el presidente no visita a su hijo y reconoce que no lo crió. Detrás de eso hay una tragedia personal para todos los que están allí involucrados. Incluso cuando uno piensa en la exesposa, en Day Vázquez, yo creo que ella, si hoy está reflexionando que
sus declaraciones no toma en cuenta, digamos, todo lo que iba a pasar, incluso para su afectación personal. Uno esperaría que los temas personales se resuelvan adecuadamente, de manera civilizada, y que las instituciones hagan lo suyo para establecerlo. Yo lo que creo es que en el caso de Nicolás Petro, la Fiscalía tiene tan bien estructurado el caso que no le quedó otra opción que reconocer y empezar a prender el ventilador. En medio de todo esto también dice ayer el presidente Gustavo Petro, quienes ponen a una persona a escoger entre su propio hijo y su padre. Es decir, a él lo pusieron a escoger, ok, es la hipótesis o el discurso que está planteando el presidente. Le dicen, listo, su hijo que viene en camino o su papá. Y como que el presidente asume que Nicolás Petro escogió a su hijo. No, es una narrativa insólita que el presidente diga este tipo de cosas, más cuando anoche lo escuchamos a Nicolás Petro diciendo estas declaraciones se hacen sin ninguna presión. No se puede convertir esto, digamos, evidentemente es una tragedia familiar, es doloroso, todos lo estamos viendo, sí, pero no se puede quedar ahí, no se puede quedar en el problema familiar. Aquí estamos ante algo absolutamente grave, incluso más grave que el proceso 8000, especialmente porque quien está, digamos, haciendo estas aseveraciones, quien está acusando al presidente en este momento es su propio hijo, por lo cual la narrativa de que es una conspiración de la extrema derecha, como sí, se ha dicho en redes, pues queda absolutamente desdibujada, Maritza. Ahora tenemos a Santa López Sierra, candidato, ¿no? A Máximo Noriega, que quería ser candidato, pero que metió a su esposa. Y tenemos todo un panorama político en esto. Y yo quiero aquí también un poco hacer la reflexión, ya para cerrar el tema de... Es que también uno se da cuenta que es que la política en la costa, cómo está funcionando, ¿no? Porque es que al final están destapando una cosa que por debajo de la mesa es un secreto a voces. ¿Cómo se financian las campañas en la costa? Eso es un problema estructural. La financiación de las campañas en Colombia es un problema estructural que hay que resolver. En la reforma política que se unió en el Congreso se decía que el 100% de la financiación tiene que ser estatal, y hacia allá tenemos como vernos, porque, claro, eso pasó en este gobierno, pero la segunda vuelta de Santos, el rol de los famosos ñoños, no pues, olvidemos eso fue que el hombre importantísimo. Malboro fue senador de la República, fue diputado, que ha estado en la vida política siempre, ¿no? Y que ahora entonces vuelve y se reencaucha. Claro, y es un problema, problema estructural, pero no puede ser, digamos, no es el escenario para comenzar a decir que como es un problema de todos, entonces no es problema de nadie. Hablemos de este caso específico, miremos luego cuáles pueden ser las soluciones estructurales a estos problemas. Bueno, 6 de la mañana, 58 minutos. Ahí está la mesa ancha donde caben todas las opiniones, también las de ustedes, nuestros televidentes. Ya saben que los leemos con el hashtag numeral la mesa ancha. Más adelante, se los decíamos, vamos a hacer un ejercicio ya con este balance del primer año del gobierno de Gustavo Petro. Ya volvemos, hacemos una pausa. Quédese con nosotros. 7 de la mañana, 12 minutos hasta ahora en la mesa ancha. Vamos a hacer lo que les decíamos, un balance de este primer gobierno del presidente Gustavo Petro. Por supuesto hay muchísimos temas, pero hemos escogido 3 que podríamos decir son los fundamentales. Uno, que es el tema de la paz total, porque digamos que es la bandera del gobierno nacional. Justamente ayer arrancaba el cese bilateral con el ELN. El otro es el tema de la gobernabilidad, la agenda legislativa, el tema de los cambios en los ministerios que también afectan un poco el tema de la gobernabilidad. Y por supuesto vamos a pasar por el tema económico, cómo finalmente está Colombia en materia económica. Arranquemos entonces por el tema de la paz total. Y aquí hay que poner una cosa en perspectiva, y es que cuando el presidente asume el gobierno, dice que aproximadamente en unos 3 meses ya podría tener un cese bilateral o multilateral, hablaba en ese momento, con todos los grupos al margen de la ley. Apenas ayer estamos arrancando con el ELN, e incluso en medio de unas declaraciones que uno podría decir todavía son muy inquietantes de uno de los comandantes del ELN, que dicen que todavía no es confirmado que ellos dejen de secuestrar y de extorsionar. Entonces, ¿quién quiere arrancar por el tema de la paz total? Bueno, Julio César. Creo que en todos los frentes del gobierno de Gustavo Petro ha sido un fiasco, ha fracasado rotundamente en los frentes más importantes de su gestión. No es una excepción el tema de la paz total. Todos los indicadores de seguridad, o la mayoría de indicadores de seguridad, se han deteriorado de manera muy importante. Y sobre todo, como lo decía, las expectativas que había generado, no solamente en el tema de paz total, de seguridad, en economía, en todos los frentes, eran extremadamente amplias, eran muy altas. Y la realidad que se ha encontrado el gobierno de Petro al llegar al poder ha sido incapacidad de poder ejecutar esas ideas, y las pocas que ha podido ejecutar pues han tenido un fracaso rotundo, como en el tema de seguridad, pues que el tema de la paz total todavía no le llega a la realidad de la gente, que sigue agobiada
por diferentes actores criminales en diferentes zonas del país y lo vemos todos los días en las noticias. Claro, es que el discurso de la paz total, uno podría decir, está muy bien construido, pero eso no se ha traducido en la realidad en las regiones. En las regiones están, y lo dicen los alcaldes y los gobernadores, parece que el que está gobernando, el que está controlando el territorio son los grupos al margen de la ley. Ahora sí, Juana. Bueno, ya ahí estoy muy en desacuerdo con Julio. Creo que la paz total sí ha sido muy ambiciosa y que tal vez pues en 4 años es imposible tal vez lograr un acuerdo con todos estos grupos, pero ya el cese al fuego ayer a la medianoche que se firmó con el ELN y cada vida que se salve, a mí me parece una ganancia. Pero un cese al fuego donde no paren los secuestros y las extorsiones, Juana. Pero son vidas. Por algo se tiene que empezar, ¿no? Por algo se tiene que empezar. Después, claro, o sea, negociar con un grupo armado como el ELN es dificilísimo y no tiene nada que ver con las negociaciones con las FARC, porque el ELN es mucho más desordenado, digamos, que en su desorganización más anárquico, pero la paz total sí es algo a lo que hay que apostarle. No podemos caer en la narrativa, Juana, de que la manera de salvar vidas es que el Estado renuncie a ejercer el control del territorio y a cumplir las funciones que le corresponden, que es proteger a los ciudadanos de que no los secuestren y no los extorsionen. Una de las formas de proteger el territorio, Julio, es lo que se está haciendo en la construcción de vías terciarias para poder acceder al territorio, porque es que empecemos que a los territorios no se ha podido acceder y esto ha generado el control de grupos armados de los territorios. A nuestros siguientes temas, paz total. La paz total es la apuesta, si uno mira en perspectiva, es la gran apuesta de este gobierno, es dejar pacificado el país. Pero no está funcionando, no podría decir un año después Colombia está mejor en temas de seguridad o no. En este año le faltó a la paz total una estrategia de seguridad, pero lo que uno ve es que eso está empezando a desarrollarse y yo creo que las perspectivas de la paz total, con esa estructura de defensa y de seguridad y con un marco jurídico que se ha ido ya depurando, en los próximos años ese va a ser una de las buenas noticias para el país. O sea, se nos olvida, estamos en el siglo XXI y seguimos con un conflicto armado interno. La negociación política, que es una de las funciones del Estado, tiene que imponerse sí o sí en Colombia. Es cierto, la negociación política, pero sí, con unas reglas, con unos protocolos y con una verificación. Bajo los estándares del propio gobierno, que antes de llegar al poder decía que en unos meses el ELN se iba a dejar de ejercer su acción violenta, bajo esos estándares fracasó absolutamente la paz total hasta ahora. Bueno, ya vamos la mitad del tiempo y apenas agotamos el primer tema, entonces arranquemos por el tema de la gobernabilidad, la agenda legislativa. En medio de todo esto que está pasando, por supuesto, no podemos aislar el tema de Nicolás Petro, que ya lo tratamos, pero de este primer año de gobierno, porque es uno de los hechos que definitivamente lo marca. ¿Cómo va a afectar eso la gobernabilidad, la agenda legislativa, la coalición de gobierno, que en realidad lo único que le queda es el pacto histórico y algunos de la Alianza Verde, Jorge? Muy rápidamente, voy a ir a un lugar común, unas de cal y otras de arena. Aprobó una muy buena reforma tributaria que va a garantizar un buen recaudo, un buen plan de desarrollo en el que el gobierno debería concentrar y no con las reformas sociales. Yo creo que en eso no debería insistir. Y claramente el escándalo de Nicolás Petro puede afectar la gobernabilidad. ¿En qué debería concentrarse el gobierno? En ejecutar su plan de desarrollo y los recursos que van a llegar de la reforma tributaria. Y no ir tanto al Congreso, porque el desgaste en el Congreso y esa idea de que gobernar es pasar leyes, tiene que cambiar la estrategia en los 3 años que quedan. Pero es que como el gobierno lo que pretendía era cambiar un poco muchos sistemas, ese era el cambio, Juana. No, el gobierno le apostó a abarcar demasiado. Sí. Y creo que en este momento el gobierno ya no puede darse esos lujos de estar abarcando enormemente y querer pasar 10.000 reformas. Además la va a tener muy difícil con lo que está pasando con Nicolás Petro y va a ser un tire y afloje, además muy difícil para el gobierno, que debe concentrarse en cosas muy básicas y a las que pueda ir a la segura. Y a reformas pensional y laboral. Ver, ya, tenemos que cerrar este tema, pero entonces yo quiero darle el paso a Julio César, pero Julio César, a usted le tocó hablar del tema económico, hacer el balance del tema económico para poder definitivamente tocar este tema. Yo creo que no se puede desligar el tema económico del tema de las reformas, Maritza, porque la apuesta en el tema económico del gobierno de Petro era esencialmente la reforma pensional y el tema de salud, que es clave para la economía. Y por supuesto, y ahí noticia también que Jorge nos diga que las reformas sociales no deben pasar, absolutamente suscribo esa postura. No es viable que un gobierno que tiene en duda su legitimidad pase esas reformas. Pero por lo tanto, en temas económicos uno podría decir que tenemos unos muy buenos indicadores y lo discutíamos aquí antes. Uno de los indicadores más importantes para la gente del común es el empleo.
Y volvimos a un dígito. Es la misma dinámica que veníamos después de la pandemia, inflación. Maritza. La economía del Se país dio la recuperándose. No ha habido cambios estructurales, por fortuna, en decisiones económicas que quería hacer este gobierno y por lo tanto juzgar al gobierno por el aspecto económico me parece que no tiene mucho sentido. Se nos acabó el tiempo, pero por supuesto es reconózcale una. viernes de recomendado. Entonces, arranquemos. Jorge Iván, Acá en Bogotá rapidito. vayan a ver a Mario Duarte en el Teatro Nacional del 71, un recital stand-up que se llama Oír a Mario, excelente, se los recomiendo. Juana. Yo les recomiendo Recomendado el que viernes. sigan la programación de la Filarmónica de Bogotá, que tiene programación todos los domingos de agosto. Entonces vayan a la página de internet y se van a uno de esos conciertos. Y Julio César. Muy bogotanos mis compañeros, yo soy el representante de las regiones del país. No, yo también. En Cali, un maravilloso espectáculo de títeres en la Casa de los Títeres en San Antonio el domingo. Tienen Para ir en Pepe familia, Zarigüeya ¿no? para llevar a los niños si tienen niños pequeños. Pero Fabuloso tenemos plan. la tarea para el próximo Yo viernes, también. recomendar cosas fuera de Bogotá. No, pero Recojo el llamado yo de le atención recomendé la centralista semana- de Yo solamente les he Iglesias. recomendado Me cosas encanta, por me fuera de encanta. Bogotá porque yo les recomendé Sí, el Mari. Festival de la Mazorca, la Feria de las Flores y les tengo un recomendado también para la próxima semana, el She's Global Forum, que va a ser martes, miércoles y jueves en Medellín, que es el foro global más importante en donde se habla de temas de la mujer, economía, política, social. Ahí están nuestros recomendados del viernes. A mis panelistas, muchísimas gracias. Yo la próxima semana voy a estar en Medellín, después me voy de vacaciones, así que los voy a dejar en muy buenas manos. Te vamos a extrañar. Sí, nos vas a hacer falta, Mari. Muy buen viaje. En muy buenas manos, en las manos de don Juan Eduardo, que hasta ahora tiene más noticias.